Aunque para la mayoría esta cara solo nos suene por el billete de 2000 pesetas, este hombre fue crucial en la supervivencia de buena parte de la humanidad gracias a sus ilustraciones. Clasificó y describió una gran cantidad de plantas de América, de forma que se pudiesen diferenciar las venenosas de las comestibles o las propiedades medicinales de cada una. Hasta la aparición de la fotografía no existía otro modo de llegar al conocimiento botánico. Incluso con el máximo detalle fotográfico, la ilustración continúa aportando información a la que no se puede llegar con una cámara. Por eso nos acercamos hoy a esta disciplina que sobrevive gracias a amantes de la naturaleza y el arte como Mercedes Castellano, que sigue ocupando sus días en la descripción científica y artística de la flora de Canarias. Hola, buenos días, Mercedes. Hola. Te interrumpo un momentito de tu trabajo. Venimos a buscarte al jardín de tu casa, ¿no? A ese parque de Santa Brígida. Exacto, sí. ¿Nos acompañas a hacer unas preguntitas sobre tu trabajo? Sí, sí. ¿Qué estabas haciendo ahora? Pues la verdad que estaba tomando unas notas ahí de la esparraguera enorme esa que ha salido, sí, y de una Eonium que, bueno, el vejeque, conocido como vejeque overol, que está ahí ya pasado de fecha. Está marchito hasta que vuelva a florecer el invierno próximo. Y esto entra dentro de un poco de tu rutina, ¿no? Del día a día, el estar observando las plantas y tomando notas en tu cuaderno. Sí. Tanto aquí como en el Jardín Botánico Viera y Clavijo, conocido como Jardín Canario. Porque Mercedes, tú eres ilustradora botánica, científica y naturalista. ¿Qué son estas disciplinas y qué diferencia hay entre ellas? La ilustración naturalista es cualquier ilustración sobre naturaleza, ¿vale? Cualquier motivo, en la época de las expediciones, pues la piel de un puma, ¿no? Había que mostrar todo lo que había en el continente, el contenido del nuevo continente, y entonces la pluma de un guacamayo. Eso es ilustración naturalista, que tenía mucho del artista, no tenía que ser exhaustiva en cuanto a la certeza, ¿no? Esto, por ejemplo, es una manera perfecta de describir esto es ilustración naturalista, ¿vale? Que no tiene ningún rigor científico porque puede haber un guepardo al lado de un pingüino y no pasa nada, pero es ilustración de la naturaleza. La naturaleza como inspiración y punto de partida de la memoria es en las obras de Julio Blancas Intención y Significado. El artista nos propone un paisaje natural, pero es en realidad un reflejo mental. Bosques enigmáticos en los que el eje en ocasiones se tambalea, pero el detalle permanece. También desde la memoria construía el artista Juan Pedro Ayala sus árboles mandala, en la serie El Jardín de Marian. El tronco se enreda, se bifurca sin tener una línea marcada, parece abarcarlo todo. Tal vez así eran sus sentimientos por Mariam. Sin embargo, en sus árboles de ciudad la composición es más fiel a la realidad, pero el trazo sigue rendido al talento. Juan Pedro Ayala utilizó en muchas ocasiones la técnica del quemado, creando singulares ausencias en sus obras. Una naturaleza que parece querer expandirse y ocupar el espacio como lo hicieron los paisajes efímeros de Noelia Villena, piezas nacidas en el contexto de la crisis económica que hacen que la mirada del artista a su entorno natural se modifique. Teje con cinta una serie de paisajes a modo de escenografías que juegan entre lo artificial y lo real de nuestro propio pensamiento. Un pensamiento que puede derivar en la abstracción como las flores de Fernando Álamo, pero que conviven perfectamente con la parte más figurativa. Las grandes manchas no niegan la apariencia, sino que potencian aún más su fuerza plástica, dotándolas así de múltiples lecturas. Pero en ocasiones es la ciencia y la razón la que toma el protagonismo. Esta obra del ilustrador científico lanzaroteño Fran Rodríguez es El Choco. Estuvo expuesto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. En sus obras se impone el criterio científico, pero asegura que a través del arte se puede comprender mejor la realidad sin que la creatividad y el rigor estén reñidos. La ilustración científica puede ser desde un ojo humano hasta el pistilo de una planta y tiene que ser absolutamente exhaustiva, absolutamente precisa en la información que está trasladando al que la ve.
Y la ilustración botánica es una parte de la ilustración científica, que es la que se dedica, digamos, la botánica al pistilo de la planta, al estambre de la planta, a mostrar una planta exactamente como es, para que cuando tú vayas a la naturaleza distingas qué es lo que el dibujo te muestre lo que estás viendo en ella. ¿Y tú cómo llegas a ser ilustradora botánica? ¿Qué hizo que te acercaras a esta disciplina? Causas y azares de la vida. Yo tenía un trabajo en una multinacional, en el sistema como todo el mundo, y por razones de salud dejé de trabajar, pero sentía que tenía un montón de capacidad todavía, ¿no? de cosas para hacer. Y bueno, auné mi vocación artística, que siempre tuve y la tenía un poco relegada, con mi amor y preocupación a la naturaleza. Preocupación por cómo la estamos tratando en esta época. Entonces empecé a hacer talleres de ilustración, de arte variado, y llegué a la ilustración botánica por pura casualidad. Justamente tuve que cancelar un viaje a un taller de ilustración contemporánea por motivos de salud. Y resulta que aquí en Gran Canaria se impartió un taller de ilustración botánica, bueno, con la conocida Marta Chirino y otra artista irlandesa buenísima, con Siobhan Doherty, y ahí empezó todo. Todos compartimos una sensibilidad muy grande hacia el mundo del natural, de las plantas. Somos gente muy observadora. No es lo mismo una mirada artística que una mirada botánica. Yo empecé a trabajar esto por amor al arte puro, fue como mi tabla de salvación, de que hago con mi vida, pues me voy a emplear en esto. Y he hecho colaboraciones, mi acercamiento al jardín botánico fue totalmente naif, si me apuras, porque cuando me empezaron a mandar trabajos de la Sociedad de Artistas Botánicos, trabajos de la carrera, y me hacían pintar tulipanes, yo decía, jolín, para pintar un tulipán prefiero pintar un vejeque o un lotus, que son cosas que se van a quedar en nuestro acervo cultural. Me acerqué al Jardín Canario a pedir permiso y la directiva se portó de una forma fabulosa, generosísima. Bueno, la directiva y todos los capataces me han ayudado una barbaridad todo el tiempo. El Jardín Botánico Viera y Clavijo, fundado por Erik Ragnares Ventelius en 1952. ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Por qué bautizarlo en honor de José Viera y Clavijo? ¿Quién fue Viera y Clavijo? Sabemos que, entre otras cosas, el autor de la Historia Natural de Canarias, su obra magna, pero es un personaje que hizo mucho más, como muestra el autor Raico Pulido en su obra Ida y Vuelta. El traer la primera imprenta a Gran Canaria, el fundar un colegio, el hacer una especie de manuales que podría llamarse una proto-formación profesional. Podemos intuir o podemos leer directamente un personaje, un intelectual, una persona con mucha curiosidad, una persona que con mucha sorna, con mucha ironía, muy inteligente, que habla absolutamente de todo y que cuando está en confianza habla absolutamente de todo de una manera casi deslenguada, ¿no? De hecho, es tan moderno que en algún momento el hombre tiene que escribir en contra de algunos ideales que había dejado entrever, que lo podían relacionar con que fuera un personaje afrancesado, ¿no? en la época. La finalidad de este proyecto es que ciudadanos que no conocen absolutamente nada de Viera, o que apenas conocen unas pinceladas, lo que le dan en el cole, relacionadas con que fue el autor
de la historia de Canarias y de la historia natural, que es lo más relevante, lo que siempre se destaca, pues conocieran al personaje en el resto de facetas, ¿no? ¿Qué conocimientos tienes que tener? Porque claro, tú me hablas de tu pasión por el arte, por dibujar, por la pintura, también por la naturaleza, pero supongo que tuviste que aprender también mucho sobre plantas para poder hacer este trabajo. Sí. Yo no sabía tanto de plantas, sabía de plantas porque me gustan, pero he tenido también... Me he formado mucho por mi cuenta, porque en la carrera yo hice una diplomatura con la Sociedad de Artistas Botánicos y hay una asignatura sobre ilustración científica, pero digamos que a mí se me quedó corta para lo que empecé a hacer yo después, ¿no? Por lo menos para mi anhelo. Entonces me fui formando de una manera autodidacta, hice un curso con Ilustraciencia, que es una gente en España que hacen ilustración científica a un nivel muy bueno, y después, cuando he hecho trabajos para el Jardín Botánico, he hecho colaboraciones con ellos, me apoyo mucho de los biólogos. Hay gente con una generosidad extrema, no quiero nombrar a nadie para no dejar a nadie fuera, pero yo me siento muy ayudada por los biólogos, ¿no? Hacemos un trabajo, el trabajo entre el artista y el biólogo es totalmente necesario cuando hablamos de ilustración botánica, ¿no? El asunto del dibujo y la exploración científica me proporciona la coartada perfecta para hablar de este libro, La botánica, Sventenius y yo, el libro que Antonio González y González publicó en 2001, poco antes de su fallecimiento. González y González era un reputado catedrático de química cuyo trabajo implicaba el estudio de las especies botánicas de las islas, y eso le llevó a trabar relación con Erik Ragnar Sventenius, el botánico y jardinero sueco que vino a las islas para trabajar en el jardín de aclimatación de la Orotava, y que finalmente, tras mucho esfuerzo, acabó cumpliendo su sueño de crear este jardín botánico Viera y Clavijo. Aunque su pretensión no es literaria, el libro de González y González resulta una lectura muy recomendable, porque además de dar cuenta de su labor, nos cuenta sus expediciones por toda la Macaronesia. No faltan el humor o las aventuras en las que Sventenius y Antonio González se vieron envueltos a lo largo de sus expediciones, en las que incluso llegaron a jugarse literalmente el pellejo. Pero sobre todo cuenta la historia de una hermosa amistad entre dos científicos de especialidades diferentes, a quienes unió su amor por la ciencia y por el conocimiento. ¿Cómo ha sido ese desarrollo histórico de la unión entre arte e ilustración botánica? Ilustración botánica, ilustración naturalista, digamos, porque no eran ilustraciones precisas ahí desde el 1400 a.C. en Egipto, ¿vale? 2 siglos antes de Cristo ya aparece el primer tratado de ilustración botánica. No es un tratado como tal, porque es un tratado médico, ¿vale? Pero ya empiezan a aparecer ilustraciones un poco más exhaustivas. Yo creo que el primer gran desarrollo de la ilustración botánica como tal viene con las expediciones, con la época de la conquista, que se empiezan a traer un montón de especímenes a Europa, y hay que empezar a distinguir cuando una planta es venenosa de cuando una planta es medicinal. Entonces ahí es cuando empieza a precisarse mucho y a aseverarse bien en el dibujo lo que se está plasmando. ¿Quién podemos considerar que es el primer ilustrador científico, naturalista? Naturalistas han habido unos cuantos, como Humboldt, incluso Melville, para su Moby Dick, hizo un montón de ilustraciones que se pueden considerar naturalistas románticas, ¿no? Pero yo creo que el primer ilustrador científico fue el gran Leonardo da Vinci, que sus tratados de anatomía y sus tratados sobre el corazón a día de hoy siguen estando en vigor, siguen
teniendo la misma precisión, y eso es una cosa increíble para la época, porque él no tenía las herramientas que tenemos nosotros hoy. Desde la prehistoria, la humanidad ha representado escenas de la naturaleza. Antes de Cristo, el botánico griego Teósfrato escribió La historia de las plantas, y en el siglo I, Dioscórides, su libro De materia médica. En ambos se identificaban ya especies medicinales. Con Alberto Durero y Leonardo da Vinci llegó la representación botánica al detalle. Poco después, las expediciones intercontinentales comenzaron a contar con científicos que en muchas ocasiones iban acompañadas de renombrados pintores y dibujantes. Eret, Plumier, Reduté, los hermanos Bauer, Humboldt, que visitó Tenerife en 1799 y subió al Teide, o María Sibila Merian contribuyeron a desarrollar lo que se conoció como la Edad de Oro de la Ilustración botánica. En España destacó José Celestino Mutis y su taller de ilustradores, aunque a muchos les sonará más por esta imagen. Los naturalistas que no tenían esa destreza con el lápiz o el pincel iban acompañados de artistas del boceto. Es el caso de Linneo, Russell Wallace o el propio Darwin, para el que trabajaron dibujantes como Elizabeth Gould o Henry Richter. En Canarias desarrolló parte de su trabajo la pareja formada por el investigador alemán y la ilustradora inglesa Gustav y Mary Kunkel. En los años 60 y 70 aportaron conocimiento al estudio de la flora y los endemismos de las islas. Fue tal su defensa del paisaje canario que tuvieron más de un disgusto con los intereses políticos de la época, más enfocados al desarrollo turístico. La idea de instalar un hotel y un teleférico en Tamadaba encendió a la pareja, que logró paralizar el proyecto, aunque cansados de predicar en el desierto, terminaron dejando el archipiélago. Marianne Kunkel, que con su marido Gunther Kunkel hicieron un trabajo fabuloso sobre la flora canaria. Él era biólogo y ella era artista. Y bueno, hay un tratado, una publicación del Cabildo de 2 tomos que es un espectáculo. Y ahí ellos recogieron muchísimos endemismos, pero quedan algunos por hacer y ahí estoy yo intentando hacerlos. Quedan unos cuantos, o sea, hay trabajo para rato, que es una de las cosas que me gusta mucho de la ilustración botánica, que hay mucho y en nuestras islas hay una riqueza increíble, entonces creo que eso tiene que quedar plasmado. Mercedes, ¿necesitas tener delante la planta para que sea para hacer una ilustración botánica o te vale una fotografía? Yo aprendí, la Sociedad de Artistas Botánicas es muy rigurosa en su enseñanza y en la práctica de cómo se ejecutan los trabajos, ¿vale? Yo aprendí a que había que tener la planta delante, lo cual es una fiesta porque la planta está viva y tú la empiezas a tomar nota de una manera y ella se va moviendo y mañana el sol está del otro lado y ha cambiado, es una cosa preciosa. Pero no siempre puedo tener la planta delante porque, por ejemplo, pues ahora el vejeque que estaba, el aonium que estaba mirando, está marchito porque es lo que le toca ahora. Entonces hay veces que tengo que trabajar de fotografía. En estas islas tenemos unos talentos en fotografía increíbles, entonces yo me nutro un montón, no solamente de mi fotografía amateur total, sino de gente que sabe muchísimo. Y hay veces que me tengo que hacer, no sé, yo he trabajado alguna planta con 60 o 70 fotografías, o sea, una cosa disparatada. La ilustración te muestra, digamos, lo que la fotografía no llega a mostrar. Tú con una fotografía captas un momento,
pero la ilustración puede incluso reconstruir. Yo puedo ver una hoja de una planta que esté partida y eso es lo que sacaría una fotografía, pero yo como ilustradora puedo reconstruir esa planta. Yo estoy hablando de plantas porque es lo que más hago, pero puede ser un hueso, un fósil, entonces es muy necesaria porque llega mucho más allá, digamos, que la fotografía llega a lo que el ojo ve y la ilustración llega a lo que el ojo ve y lo que no ve. Porque estabas hablándome de la técnica, ¿cuál es la que tú utilizas y cuáles se pueden utilizar en este tipo de ilustraciones? Yo utilizo, porque me fascina, la acuarela. Yo utilizo grafito y acuarela. Porque me fascina y porque era como lo más difícil. A mí me encantan los retos y entonces para mí era como, ¿cómo se puede hacer eso con acuarela? Porque hay veces que se trabaja con el pigmento casi seco. Entonces, que era como se utilizaban, lo digo como curiosidad, era como se dibujaban en los papiros, digamos, ¿vale? Entonces para mí era una maravilla eso, que era lo que quería aprender. Y esa es la técnica que yo he seguido utilizando. Ahora soy un poco más libre, no tan estructurada como académicamente aprendí, pero utilizo esa técnica de acuarela muy seca que después vemos en el cuaderno. Pero aquí hay otros ilustradores naturalistas que hacen con lápices de colores, con grafito, con tinta. Las ilustraciones científicas del libro, entre comillas, son en blanco y negro. Lo curioso que tienen las mías es que son en color y muy trabajadas, porque yo trabajo con papeles de mucho gramaje, de 300 a 600 gramos, los tengo que mojar primero, es todo un ritual, o sea, esto no vale, no es nada del mundo contemporáneo donde todo es un correr. Aquí no puedo correr con nada porque fastidio un dibujo con el que llevo trabajando quizás 20 días. Porque tardas muchísimo en hacer cada lámina. Sí, tardo mucho porque mi técnica es muy lenta, si quieres ahora hablamos de ella, y porque yo me estudio mucho la planta antes de hacerla, porque son cosas que van a quedar en la posteridad, ojalá. A lo mejor se las come un ratón, pero lo normal es que queden, que se publiquen, entonces eso tiene que estar súper bien descrito, y para que esté bien descrito yo me la tengo que estudiar un montón. Yo estoy leyendo sobre la planta pues unos cuantos días antes de empezar a tomar las primeras notas. Bueno, aquí tenemos a tu compañero inseparable, este cuaderno en el que nos puedes explicar un poco qué es lo que haces, cuál es tu proceso para hacer estas láminas. Sí. Mira, como te dije, yo trabajo básicamente con grafito y acuarela. Es un proceso bastante lento porque voy tomando notas de la planta. Esto se transfiere después a una hoja, a un papel vegetal, que se le da grafito por detrás y se calca. Esto es un Dorignium brusonetti, que hay un ejemplar en la isla. Al final esta lámina no prosperó, pero el estudio me encanta y estas son las notillas que yo voy tomando. Esta es una Canarina canariensis, que para mí es la planta que debería ser la representativa de la isla, no una esterlicia, que no es una planta ni siquiera originaria de Canarias. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night.
kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still. ¿Crees que esto es un arte que se está perdiendo? Absolutamente, es una rareza. Yo cuando dije en mi casa que iba a estudiar que iba a aplicar para entrar en la Sociedad de Artistas Botánicos, uno de mis hermanos me dijo, ¿y no se te ha ocurrido nada más friki que hacer con tu tiempo? Ahora hay un auge, creo que maravilloso, de ilustradores botánicos, porque es una belleza lo que se hace y porque yo creo que estamos todos, bueno, no todos, ojalá fuera así, pero que hay muchas personas, hay muchos seres humanos muy preocupados con la situación de la naturaleza y el destrozo que estamos haciendo. Entonces creo que la ilustración botánica sirve para recordarnos la belleza de nuestro entorno, sea el que sea. ¿Y para protegerla también? Y para protegerla también, mira, lo más bonito que me han dicho cosas preciosas sobre lo que yo hago, pero lo más bonito que me dijeron me lo dijo un niño que vio una digitalis isabeliana, que es una planta maravillosa, un endemismo en peligro que tenemos en los pinares de nuestras cumbres, y cuando la vio me dijo, pero eso es una cresta de gallo, ¿no? Que es una prima hermana de doramas, que está en doramas. ¿Eso es una cresta de gallo? Y le dije, sí, es mucho más bonita que en la naturaleza. Y le dije, no, mi amor, en la naturaleza es muchísimo más bonita. Lo que pasa es que damos las cosas como que las tenemos y no las vemos. Entonces creo que la ilustración muestra eso, la belleza tan grande que hay en cosas muy pequeñas. ¿Tienes algún sueño, algo que te gustaría hacer que fuera la guinda del pastel de tu obra? Me encantaría, como trabajo personal, me encantaría hacer el Echium Wilpreti, el tajinaste rojo del Teide ese, que es una cosa gigantesca y preciosa. Me gustaría muchísimo, y además me gustaría muchísimo hacerlo en un tamaño natural, digamos, coger un ejemplar no muy grande y hacerlo. Y bueno, mi sueño es que cuidemos el entorno. Me emociono hasta diciéndolo, que tenemos que cuidar toda esta belleza, que no hay otra cosa aquí, que lo material se va, pero esto no. Pues Mercedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos a tu trabajo, que creo que es un gran desconocido, y por transmitirnos ese amor por el arte y por la naturaleza. Muchas gracias a ustedes.